Del boom sabemos ya todo. Bueno, ahí es muy interesante porque cuando yo empecé a publicar, cuando yo publiqué mi primer libro en el año 95 en Colombia, 96 en España, 98, perdón, en España, las editoriales europeas estaban completamente cerradas para cualquier literatura que proviniera de América Latina que no tuviera los mismos elementos que tenía la literatura del mundo. Es decir, digamos, un gran estereotipo que por absurdo no era, el estereotipo no venía de Borges, no venía de Cortázar, no venía de Vargas Llosa, tampoco venía de Carlos Fuentes, venía de García Márquez. Entonces, y además yo era colombiano. Entonces, yo recuerdo que la primera editorial que consideró un libro mío fue una editorial italiana, y esa editorial respondió que no. Y la motivación es una escritura muy europea. Ahora, imagínense ustedes qué quiere decir eso. Una escritura europea será una escritura italiana, sueca, española, alemana. ¿Qué está queriendo decir alguien que dice eso? Lo que está queriendo decir es que usted no está trayéndome a mí lo que yo espero de un autor colombiano. Porque en ese sentido las editoriales europeas en general tenían una mirada, yo creo que un poquito, bueno, por un lado estereotipada, y aquí, por supuesto, esto no es en absoluto responsabilidad de los autores escriben y luego tienen una serie de copistas que lastimosamente le hacen daño a los modelos, pero tampoco los escritores originales son responsables. García Márquez ha tenido durante 30 o 40 años otros escritores que han imitado su estilo y lo han copiado y han hecho que muchas personas ya casi que no soporten siquiera la idea de leer una frase escrita en el realismo mágico. Pero en esos años era una de las estéticas, probablemente la estética más seguida. Entonces, si alguien no escribía en esa estética, no era interesante, porque la mirada paternalista de esas editoriales era como si hubieran dividido el mundo en un jardín de frutas. Entonces, las frutas que queremos de esa región tuya no son estas que tú tienes, estas las hacemos nosotros. Las frutas de tu región son estas 4 o 5, entonces tu cesta no me sirve, no la quiero. Pero ¿qué pasó? Lentamente, y yo creo que un poco la gran, digamos, el gran punto en donde se puede hacer una separación sería Bolaño después, pero antes de Bolaño ya algunas editoriales, pequeñas editoriales, no las más importantes, pequeñas editoriales en toda Europa empezaron a abrir espacio para estos nuevos escritores que publicaban a mediados de los 90. Y por ejemplo, en el caso mío, la primera traducción mía fue en el año 98, o sea, en Italia. Esta editorial que yo mencioné no aceptó, pero después vino otra que sí, con mi novela Perder es cuestión de método, que es la misma que está traducida aquí en Suecia. Y esa misma editorial publicó después a Jorge Franco, colombiano, autor muy importante y extraordinario y que me gustaría que ustedes conocieran y escucharan acá. Y así lentamente pequeñas editoriales fueron cambiando, ¿sí? No es que la estética hoy no es que se viajan los escritores, que se quedan en su pueblo y que se buscan escritores que tienen su pueblo, pequeño mundo. Mira los últimos premios Nobel, son gente de pueblos. Bueno, pueblos imaginarios o no, pero... Sí, tienes razón. Lo que pasa es que en la literatura cabe todo, porque hay lectores para todos los libros. Fíjese, yo no creo que Juan Rulfo, que es un escritor que yo admiro y que me parece que está en el centro absoluto del canon, Juan Rulfo es un escritor, si hacemos si seguimos esa línea, sería un escritor de pueblo. Lo que pasa es que, pero ¿qué pueblo? En ese pueblo, a ese pueblo pertenecemos todos, ¿no? ¿Por qué? Porque el que lo escribe es Juan Rulfo. Luego hay otros que son más cosmopolitas, más abiertos, sus personajes viajan más y probablemente logran las mismas o parecidas
intensidades con elementos más variados. Es decir, yo no creo que el secreto de la literatura esté en ese punto. Ahora no sé dónde está, pero en ese punto no creo. ¿Por qué? Porque tenemos prueba de que no es entonces que los libros que son cosmopolitas y que viajan de ciudad en ciudad y que transcurren en elegantes hoteles o en fin, son mejores que los que no. Eso es lo que a mí me gusta de la literatura, que no se deja definir. A nosotros nos gusta a mí me gusta un tipo de escritor que a lo mejor a otro le gusta menos. Yo escribo, pues yo no puedo escribir como Juan Rulfo, no tengo el talento y tampoco podría escribir solamente sobre un pequeño espacio, porque mi vida me ha llevado a hacer todos estos itinerarios, y por supuesto mis personajes son así también. Los personajes se parecen mucho, ustedes son todos lectores. Cuando un escritor es alcohólico, todos sus personajes son alcohólicos. A mí me gusta mucho viajar, mis personajes viajan. Por lo tanto, de América Latina sigue habiendo un estereotipo, claro que sí, pero ya es un estereotipo que, digamos, que abre, que tiene más flexibilidad, que no es tan rígido, y además, creo yo, ahora, el caso de Suecia, ayer estuve mirando un poco librerías, y efectivamente me informó mucho escucharte porque me hace entender que sí hay un conocimiento de grupos importantes de escritores, pero tengo la sensación de que tal vez estos autores que hoy son leídos, ya no son leídos, y eso me parece una buena noticia, ya no son leídos por ser latinoamericanos, sino por ser escritores buenos o malos, mejores o peores, pero son escritores que alguien les recomendó y de repente lo leyeron. Y a mí eso me parece muy importante, porque yo no leo a Malraux porque es francés, yo lo leo porque me gusta su literatura. Y la literatura italiana no se escribe para ser leída en Francia, se escribe para ser leída en Italia. Por lo tanto, yo no quiero ser leído por ser colombiano, ni quiero ser leído por ser latinoamericano. Pues, lo soy, eso es una condición que me supera, yo no puedo. Pero lo que yo quisiera y reivindico para toda mi generación también es el hecho de ser leídos como escritores, digamos, a secas, escritores que provienen de una región del mundo, que tienen una serie de contenidos que provienen de ese lugar, sí o no, pero que tiene también digamos, un poco la mayoría de edad como escritor para también poder hacer, pues, como un escritor francés, o como un escritor norteamericano, o como un escritor inglés, o inclusive como un escritor sueco, contar otras aventuras, otras historias que transcurran más allá de su propio país, porque hoy el mundo ya no es un mundo nacional para mí. El mundo como lo veo yo, acuérdense que un escritor en el fondo no es más que una persona que se inventó un modo de ser escritor. Entonces lo que yo digo no lo digo para los demás. A mí no me gusta legislar para otros escritores. Cuando yo hablo de literatura y de cómo se debe escribir, estoy refiriéndome a mi forma de ser. Porque si obligamos a otro escritor a escribir como escribo yo, probablemente lo destruimos, y viceversa. Entonces, en mi modo de entender la escritura, que es un modo también de entender mi propia vida y mi relación con los demás, mi relación con el pasado, con el presente, con la política, con todas las relaciones humanas, en esa especial relación que yo tengo y que de alguna manera está reflejada en mis libros, pues el mundo ya no es un mundo nacional, porque mi mundo no es así, ¿no? Entonces, eso es lo que yo reflejo en mis libros, pero simultáneamente, mientras yo estoy diciendo esto, probablemente en un pueblo de Ecuador, a esta misma hora, con la diferencia horaria, y visto que el mundo no se acabó hoy, porque supuestamente se iba a acabar hoy, yo dije, espérate. Yo dije, qué mala suerte, preciso voy al Museo Nobel y se acaba el mundo. Acabas de revelar la verdadera función de este acto. Es clausurar. Bueno, yo soy muy respetuoso. Clausurar el mundo de una manera bastante digna, escuchándote a ti. Bueno, yo soy muy respetuoso con el público, por lo tanto, incluso si se acaba el mundo, yo seguiré mi charla. Si me permite, Santiago.